Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Miércoles 3 de marzo, del Evangelio según San Mateo. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus 12 discípulos aparte y por el camino les dijo: Miren, vamos a subir a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos y se postró ante él para hacerle una petición. Jesús le preguntó qué quería. Ella le dijo: Haz que cuando estés en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió: No saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo: El trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros 10 se disgustaron con los 2 hermanos. Entonces llamó Jesús a los 12 y les dijo: Ustedes saben que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a que le sirvieran sino a servir, y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Lo triste es así, triste, ¿verdad? El barco hundiéndose y nosotros limpiando los vidrios del camarote. El Señor camino a Jerusalén, decidido a llevar la cruz y a morir, y sus discípulos por medio de terceros pidiendo privilegios. El desempleo y el hambre aumentando, y empresarios despidiendo trabajadores como la salida, no solo, como dicen, por salvar la empresa, sino para que no les mengue el capital o disminuyan en mucho las ganancias. Recuerdo que hace años, quizás ya se los conté, no en época de pandemia, sino de depresión en el área de la construcción, un gran amigo que tenía su mediana empresa decidió suspender a unos humildes trabajadores porque la empresa dizque no daba ya para sostenerlos. Pero por otra parte me ofrecía financiar alguna obra de caridad, especie de promesa para que Dios le ayudara en la crisis que vivía. Yo le dije que ninguna obra de caridad podía pasar por encima de la justicia, y que lo justo en ese momento era que sostuviera a esos empleados que lo habían acompañado en las épocas de bonanza. Así lo hizo. Disminuyeron en algo sus ganancias, pero todo fue volviendo a la normalidad y, lo más importante, creció en conciencia y en deberes de justicia. Logramos entender con esta reflexión y este ejemplo el Evangelio de hoy. Ustedes saben que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás. ¿No será que aún viviendo días difíciles podemos compartir y no solo pensar en nuestra seguridad? ¿De cuál Dios somos hijos? ¿De cuál Dios somos semejanza?